12:15. Vamos allá. Una vez más llegamos con la lluvia detrás, subimos a investigar y conocimos a Pana y algunos más. La tarde se nos pasó entre cervezas y cuando el barco llegó perdí verticalidad. Vi para Alberto que irradiaba felicidad. Juntos bajamos y tú tenías muy mala cara. Toda la birra quedó despilfarrada. Sabías cómo venías, no escondiste el bulto ante la policía. Cargado de convicción, ni perdonaste el carisma del ganador. Está de tu parte. Las bolsas tocó cargar y en ese instante tú no pudiste ayudar. Te sobraba voluntad y tu cerebro no toleraba esa intensidad. Tratando de respirar de la tormenta no te podías librar y en medio del gran tifón que te arrastraba cada verano por Oms, juntos bajamos y tú tenías mala cara. Toda la birra quedó despilfarrada y tú sabías cómo venías, no escurriste el bulto ante la policía. Cargado de convicción, ni te inmutaste. El carisma del ganador está de tu parte. El sheriff de Múnich es ingobernable. Vale, vamos con Stanis ahora. Esto era 12:15 y vamos con la canción Espacial. En el sofá intentando averiguar
¿Qué hace Harry aquí y allá, dando vueltas sin parar? Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese hijo? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado, eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. En Solaris nunca sabes lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. No puede ser. Obsesiona descifrar cómo te puedo olvidar. Busco a Snout en el hangar. No estás solo, hay alguien más. Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese hijo? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado, eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. Lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Me observas sin parar. Ahora busco y ya no estás. Pierdo el juicio viendo el mar y ya es tarde para escapar. Vale, 2 y 2. Vamos ahora con Mismos Errores y Colocha. Estas dos eran así más tranquilitas. Ahora a ver si hay aplausos reservados todavía para estas. Vamos con Mismos Errores. Hoy me han hablado de ti, no supe bien qué decir. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo has acabado sin Blanca y sin San Valentín? Todo se ha torcido otra vez, todos te han fallado, nadie te ha querido creer. Y has vuelto a dejarte la piel, y has vuelto a estar sola y perdida sin él. Ya lo has intentado, nunca te ha funcionado. Mismos errores del pasado. Mismos errores del pasado. Siempre has malinterpretado, siempre el tipo equivocado. Mismos errores del pasado.
contarte un cuento feliz. Sal sobre la cicatriz. Quiérete tanto que no estés buscando a un príncipe y su emperatriz. Sabes que hoy has vuelto a perder. Sabes qué ha pasado. Nadie te ha querido creer y has vuelto a tirar de la piel. Y has vuelto a estar sola y a encontrarte sin él. Ya lo has intentado, nunca te ha funcionado. Mismos errores del pasado. Mismos errores del pasado. Siempre has malinterpretado, siempre el tipo equivocado. Mismos errores del pasado. Nunca te ha funcionado. Vuelve a llamar a tu abogado. Vuelve a acabar en el juzgado. Siempre un juego complicado, siempre el mismo resultado. Mismos errores del pasado. Última y nos vamos. Vamos con Colocha entonces. Sí, Colocha rumberita. Venga, vamos a ver. Aquel día me marché de casa entre la oscuridad. Buscaba compañía. Tú salías tarde de trabajar, cargado de energía. Me enrosqué con la ginebra y al final, hablando tonterías, nos fuimos juntando un poco más. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Bailabas poseída, no importaba que pensaran los demás. Sonrisa contenida, yo estaba esperando la
oportunidad. Pensé, esta es la mía, y te comí la boca, entre copa y copa. Te comí la boca, entre copa y copa. Te comí la boca al pie del mar. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Y 3 y 4 sin parar, no puedo más. Deslizabas ambas manos, con total seguridad yo iba a estallar. Porque aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. De aquel día me marché de casa entre la oscuridad. Buscaba compañía, tú salías tarde de trabajar. Cargado de energía, me enrosqué con la ginebra y al final, hablando tonterías, nos fuimos juntando un poco más. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Bailabas poseída, no importaba qué pensaran los demás. Sonrisa contenida, yo estaba esperando la oportunidad. Pensé, esta es la mía, y te comí la boca, entre copa y copa. Te comí la boca, entre copa y copa, te comí la boca al pie del mar. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Tres y cuatro sin parar, no puedo más. Deslizabas ambas manos, con total seguridad yo iba a estallar. Porque aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón,
aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Sofá, intentando averiguar qué hace Harry de aquí a allá, dando vueltas sin parar. Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer, me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas, me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. En Solaris nunca sabes lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Obsesiona descifrar cómo te puedo olvidar. Busco a Snout en el hangar, no estás solo, hay alguien más. Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer, me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas, me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. Solaris nunca sabes lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Me observabas sin parar, ahora busco y ya no estás. Viendo el mar, ya es tarde para escapar. De aquel día me marché de casa entre la oscuridad. Buscaba compañía, tú salías tarde de trabajar. Cargado de energía, me enrosqué con la ginebra y al final, hablando tonterías, nos fuimos juntando un poco más. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Bailabas poseída, no importaba qué pensaran los demás. Sonrisa contenida, yo estaba esperando la oportunidad.
sé, esta es la mía y te comí la boca entre copa y copa. Te comí la boca entre copa y copa. Te comí la boca al pie del mar. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Tres y cuatro sin parar, no puedo más. Deslizabas ambas manos, con total seguridad yo iba a estallar. Porque aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Me derrumbo en el sofá intentando averiguar ¿qué hace Harry de aquí a allá, dando vueltas sin parar? Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. En Solaris nunca sabes lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Obsesiona descifrar cómo te puedo olvidar. Busco a Snout en el hangar. No estás solo, hay alguien más. Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. Solaris nunca sabes lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Me observabas sin parar. Ahora busco y ya no estás. Viendo el mar, ya es tarde para escapar.
de casa entre la oscuridad. Buscaba compañía, tú salías tarde de trabajar, cargado de energía. Me enrosqué con la ginebra y al final, hablando tonterías, nos fuimos juntando un poco más. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Bailabas poseída, no importaba qué pensaran los demás. Sonrisa contenida, yo estaba esperando la oportunidad. Pensé, esta es la mía, y te comí la boca entre copa y copa. Te comí la boca entre copa y copa. Te comí la boca al pie del mar. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Tres y cuatro sin parar, no puedo más. Deslizabas ambas manos, con total seguridad yo iba a estallar. Porque aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Me derrumbo en el sofá, intentando averiguar ¿qué hace Harry de aquí a allá, dando vueltas sin parar? Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese río? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. En Solaris nunca sabes lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Obsesiona descifrar cómo te puedo olvidar. Busco a Snout en el hangar. No estás solo, hay alguien más. Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel.
que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Me observabas sin parar. Ahora busco y ya no estás. Pierdo el juicio viendo el mar. Ya es tarde para escapar. La noche de aquel día me marché de casa entre la oscuridad. Buscaba compañía. Tú salías tarde de trabajar, cargado de energía. Me enrosqué con la ginebra y al final, hablando tonterías, nos fuimos juntando un poco más. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Bailabas poseída, no importaba qué pensaran los demás. Sonrisa contenida, yo estaba esperando la oportunidad. Pensé, esta es la mía, y te comí la boca entre copa y copa. Te comí la boca entre copa y copa, te comí la boca al pie del mar. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Tres y cuatro sin parar, no puedo más. Deslizabas ambas manos con total seguridad, yo iba a estallar. Porque aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Me derrumbo en el sofá intentando averiguar ¿qué hace Harry de aquí a allá, dando vueltas sin parar? Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. En Solaris nunca
suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Me obsesiona descifrar cómo te puedo olvidar. Busco a Snout en el hangar. No estás solo, hay alguien más. Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. Solaris nunca sabes lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Me observabas sin parar. Ahora busco y ya no estás. Viendo el mar, ya es tarde para escapar. De aquel día me marché de casa entre la oscuridad. Buscaba compañía. Tú salías tarde de trabajar, cargado de energía. Me enrosqué con la ginebra y al final, hablando tonterías, nos fuimos juntando un poco más. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Bailabas poseída, no importaba qué pensaran los demás. Sonrisa contenida, yo estaba esperando la oportunidad. Pensé, esta es la mía, y te comí la boca entre copa y copa. Te comí la boca entre copa y copa, te comí la boca al pie del mar. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Y 4 sin parar, no puedo más de
deslizabas ambas manos, con total seguridad yo iba a estallar. Porque aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Me derrumbo en el sofá intentando averiguar qué hace Harry de aquí a allá, dando vueltas sin parar. Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. En Solaris nunca sabes lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Me obsesiona descifrar cómo te puedo olvidar. Busco a Snout en el hangar. No estás solo, hay alguien más. Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. Solaris nunca sabes lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Me observabas sin parar. Ahora busco y ya no estás. Pierdo el juicio viendo el mar. Ya es tarde para escapar. La noche de aquel día me marché de casa entre la oscuridad. Buscaba compañía. Tú salías tarde de trabajar, cargado de energía. Me enrosqué con la ginebra y al final, hablando tonterías, nos fuimos juntando un poco más. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión.
poseída. No importaba qué pensaran los demás. Sonrisa contenida. Yo estaba esperando la oportunidad. Pensé, esta es la mía. Y te comí la boca entre copa y copa. Te comí la boca entre copa y copa. Te comí la boca al pie del mar. Aquella única noche tú y yo. Aquella sola noche en el colchón. Aquella alegre noche que pasó. Aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Y 4 sin parar, no puedo más. Deslizabas ambas manos con total seguridad, yo iba a estallar. Porque aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó. Aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Me derrumbo en el sofá intentando averiguar ¿qué hace Harry de aquí a allá, dando vueltas sin parar? Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado, eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. En Solaris nunca sabes lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Obsesiona descifrar cómo te puedo olvidar. Busco a Snout en el hangar. No estás solo, hay alguien más. Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. Solaris nunca sabes lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Me observabas sin parar. Ahora busco y ya no estás. Viendo el mar, ya es tarde para escapar.
La noche de aquel día me marché de casa entre la oscuridad. Buscaba compañía, tú salías tarde de trabajar, cargado de energía. Me enrosqué con la ginebra y al final, hablando tonterías, nos fuimos juntando un poco más. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Bailabas poseída, no importaba qué pensaran los demás. Sonrisa contenida, yo estaba esperando la oportunidad. Pensé, esta es la mía, y te comí la boca entre copa y copa. Te comí la boca entre copa y copa. Te comí la boca al pie del mar. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Y 4 sin parar, no puedo más. Deslizabas ambas manos con total seguridad, yo iba a estallar. Porque aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Me derrumbo en el sofá intentando averiguar ¿qué hace Harry de aquí a allá, dando vueltas sin parar? Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me despierto rozando tu piel. En Solaris nunca sabes lo que puede suceder. Mis pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Obsesiona descifrar cómo te puedo olvidar. Busco a Snout en el hangar. No estás solo, hay alguien más. Yo lo intento y no me puedo deshacer de esa mujer. Me vuelve loco y nadie me quiere creer. ¿Qué voy a hacer con ese lío? Todo esto es como un laberinto entre tus piernas. Me voy a perder. Por ti el tiempo no ha pasado y eso me tiene preocupado. Me
pensamientos creo que pueden leer. ¿Qué voy a hacer? Me observabas sin parar, ahora busco y ya no estás. Pierdo el juicio viendo el mar, ya es tarde para escapar. Aquel día me marché de casa entre la oscuridad. Buscaba compañía, tú salías tarde de trabajar. Cargado de energía, me enrosqué con la ginebra y al final, hablando tonterías, nos fuimos juntando un poco más. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche nos rozamos con pasión. Bailabas poseída, no importaba qué pensaran los demás. Sonrisa contenida, yo estaba esperando la oportunidad. Pensé, esta es la mía, y te comí la boca entre copa y copa. Te comí la boca entre copa y copa, te comí la boca al pie del mar. Aquella única noche tú y yo, aquella sola noche en el colchón, aquella alegre noche que pasó, aquella dulce noche. El sillón de un barbero es el espacio más privilegiado de una ciudad y ahora Shave the Sailor es la barbería más privilegiada del mundo, porque aunque cada semana se convierte en altavoz de personas maravillosas, nos faltaba algo, y ese algo era la posibilidad no solo de charlar con músicos, sino también de escucharles interpretar su arte. Bienvenidos a Os Concertiños en Shave the Sailor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro octavo concertiño ha sido un ejercicio en formato acústico, una de esas experiencias que se tienen que vivir en directo, porque la música se puede sentir de tantas formas distintas. En casa, mientras bailamos y recogemos la cocina, con amigos puesta de fondo mientras arreglamos el mundo, en un concierto lleno de gente y altavoces a todo meter, pero qué especial es cuando la podemos sentir así, en pequeñito, cuando lo esencial se transforma en extraordinario y el lenguaje musical nos llega al alma a través del contacto directo. No me cansaré de decirlo, lo retransmitimos en directo, sí, pero tenéis que venir algún día como público, porque esto no va solo de escuchar a un grupo tocar unos temas. Os concertiños tienen la voluntad de ser un recuerdo para toda la vida. Os aseguro que para mí lo son. Y ojalá poder seguir creando recuerdos con todos vosotros. Hoy tenemos un grupo vigués que estoy deseando conocer con más detalle, porque a la buena gente se la quiere siempre cerca. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Sobre todo por lo de buena gente. Buena gente, hombre, claro. Aquí hemos descubierto la versión acústica de Clapdown. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Nosotros también hemos descubierto la versión acústica. Sí, Lo sé. Llevamos poquito tiempo investigando sobre este formato. Llevamos tiempo queriendo hacerlo, la verdad. Y bueno, nos sirvió un poquito de excusa a un concierto que hicimos
hace un par de semanas, que es un concierto que llevamos ya, que son 3 o 4 años haciendo, yo creo. Arriba en Chapela, en casa de mis padres, que es, bueno, Chapela en cestas. Y nada, y a partir de ahí, como sabíamos que teníamos esto, pues seguimos fuchicando un poquito más. Y la verdad que... ¿Os ha gustado? Sí, sí. ¿Os habéis Nos gusta. gustado? Sí, 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 Qué sí. bonito, Es ¿no? íntimo, Es está bien, íntimo, sí. Está bien, nos escuchamos bien, Sí. es fácil tocar solamente con pocos instrumentos y sin muchos efectos. Está bien, otro formato interesante también. Perfecto, así que ya abrimos una puerta para explorar otros caminos, ¿no? Porque ¿qué dificultades hay cuando un grupo decide tocar? Y dices tú, claro, ahora me enfrento a este mundo de quiero tocar en escenarios, pero no siempre me abren las puertas a los escenarios que yo quiero. Pues para nosotros, imagino que como para el resto, todas las del mundo, ir conociendo gente, sobre todo, ir, bueno, preguntando, echándole un poquito de jeta a veces, que también viene bien, aunque no somos demasiado jetas, somos jetas entre nosotros, pero luego hacia afuera ya nos cuesta Os cuesta un poquito más. Sí. Y nada, ir haciéndote tu círculo al final también, es decir, con quien te vayas sintiendo cómodo, con quien, bueno, con quien veas que hace las cosillas bien y que por encima quiere que estés presente, pues bien, no nos quejamos, la verdad. Perfecto. Estamos ¿Y por qué? contentos. ¿Cuánto tiempo lleváis tocando juntos? Es que eso es una Tin, pregunta tin, 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 tin. Es que, que aparte- vais a hacer, pero es que no tenemos la respuesta muy No, clara. y que suele ser el cajón del núcleo central de todo esto, porque sois mutantes, ¿no? Los grupos entiendo que nace como de una forma, luego evoluciona, luego para, o luego se recupera. ¿Cómo es el sí, vuestro? Ahí yo te voy a decir lo que yo recuerdo y ellos que digan también. Yo lo que recuerdo es de hecho ahora estaba hablando con Héctor fuera, no sé, empezar, yo los conocía por separado a todos ellos, pues del cole, de la universidad y de amigos en común. Y nada, creo que les fui enseñando cosas o fueron viendo cosillas y pues entiendo que hablaríamos en algún momento sobre ello. ¿Vale? Y decidimos empezar a juntarnos. Miguel trajo las letras Sí. y Diego, Miguel y yo empezamos a quedar, escucharlas. Las traía en formato acústico, su guitarra acústica y voz. Y a partir de ahí empezamos a investigar pues, qué acordes podemos meter, cómo podemos complementar esto. Y algo más tarde se unió Anso. Y Con la Anxo, percusión. Yo sé que llevo más de 4 años en el grupo. Ok. Ahora, pero de Porque- manera interrumpida. Porque, no. Claro. Si calculamos, llevas Claro, en total. cuatro fiestas en Chapela. Vale. Chapela lleva más No, bueno, esas fiestas. pero cuando hubo batería fue hace 3. Para el cuarto ya No. estabais vosotros juntos, pero yo no. Pero yo ya sabía, os 3 había fiestas escuchado. con batería Tres y una fiestas, fiesta sin una sí batería. y una sin. ¿Y Mm. qué pasa? Que yo anteriormente, sí, un año más. 4 sé que el primer año que yo los conocí como grupo, porque por separado también los conocía, bueno, no era el momento. Vale. Quizás por circunstancias no fue el momento, pero el destino estaba ahí. El caballo. ¿El qué? El caballo. Caballo. El albal. Pero el caballo el animal, ¿no? Sí, ¿no? Mamá, no eso. escuches esto, Sí, por lo favor. que decía Anxo. No, mamá, tranquila. Él estuvo al principio, luego, bueno, pues por cosiñas estuvo un tiempo un poquito ausente, bueno, un poquito no ausente, y luego ese concierto del que hablábamos que El hicimos primero en de Chapela. Chapela, que no estaba él no estaba tocando, pero vino, porque Sí, ya fuera con nos seguimos notas, queriendo fuera independientemente con de que notas no más o estuviese. menos para ver ya Efectivamente. con la Con la intención sí, de- ya la intención ya era fija de Hay que meterse bueno, de aquí. que en unos meses pues ya había que meterse a fondo. Qué guay, Sí, qué sí, guay. muy guay. Y os escucho y de repente es como, vale, algo tiene que tener para que queráis hacer esto. ¿Qué es ese algo? La amistad. Diego, bueno, vale, Mr. Wonderful, Diego. A ver. Diego, a ver. Pero algo tiene que tener a nivel Claro, la o sea, música o a nivel el grupo. vosotros, me ¿Qué haces refiero. aquí? Algo ¿Por qué te tenéis que juntas haber con visto. nosotros? ¿Por qué nos claro, algo saturas? está ocurriendo para que la magia esté ocurriendo, ¿no? ¿Qué Hombre, creéis para mí que es? Para mí lo primero es por Miguel, porque lo conocíamos desde hace mogollón de años y de repente veo que está tocando, que está haciendo canciones y tal, y a mí me mola tocar con gente. Y es algo que tenía medio abandonado en mi vida, quería retomarlo y fue una excusa perfecta. Una persona con la que ya sabía que tenía feeling, luego musicalmente también parece que lo teníamos, por lo visto, algo. Y como yo también soy una persona bastante tímida y que me cuesta a nivel musical soltarme, él ya traía las canciones montadas. Entonces para mí era como, yo ser un complemento de eso me resultaba más fácil que arrancar de cero. Entonces fue como, hostia, qué guay.
Vale. Y luego apareció Héctor, apareció Anshu y fue todavía mucho más fácil. Pero para mí fue eso. Hostia, este tío está tocando y hace un montón de años que no nos vemos. Ya fue una excusa para una cerveza y lo que surja, ¿no? Vale, o sea, empieza como un juego, vamos a decir, de... Sí, de pasárselo bien. Claro, Y vengo a tu casa y te enseño estos temas que estoy componiendo. Hostia, y dije, qué cabrón. Y en ese germen, luego quiero conocer vuestra parte cuando os unís, pero en ese germen, ¿hay ya la idea de llegar a tocar algo? ¿Hay algún sueño que dices tú? ¿Te imaginas que...? Yo creo que sí, pero sin hablarlo, ¿sabes? Vale. De decir, hostia, esto se puede Sin hacer ponerle algo, esto palabras. está guay, ¿no? Son temas que tienen... A mí me parece un buen compositor, Miguel, la verdad, ¿no? Objetivamente. Bien, ¿eh? Más allá de que te puede gustar o no. Entonces es como, hostia, yo creo que esto se puede montar guay, se puede hacer si hay más gente. Sí. Obviamente hace falta más gente para que sea un grupo y no sería un ¿Un dúo? dúo. Pero sí, empezó por Pero, gusto, sigue por gusto claro. realmente, porque si no nos divirtiésemos no lo estaríamos haciendo. Pero bueno, en cuanto a objetivos, el objetivo es seguir juntos y seguir Pasándolo bien. tocando y bueno, si llegan cosillas bien y si no, Sí, yo con también. esto yo desde luego ya antes Sí. estaba solo. Para mí tocando en casa, o la sea que- meta no es el llegar y que nos contraten y dar muchos bolos. Ya solo quedando con este grupete y tocar nuestros temas, ir haciendo arreglos, haciendo modificaciones sobre temas que ya tenemos vistos y tal. Esto de hoy fue un reto nuevo que lo preparamos en una semana, pero bueno, pues estuvo divertido y creo que no quedó tan mal. No. Pues ya es un aprendizaje en sí mismo y ya es una meta en sí mismo también. Vale. Si vienen bolos, bienvenidos sean, pero sobre todo para mí no fue el objetivo nunca. O sea, tú te Primer- encontraste con estos dos que estaban ahí quedar, tramando algo y dijiste, ensayar. uy, me A mí gusta. Me encanta ensayar. Vale. O sea, ya me gusta quedar con Doy ellos, fe, quedar para Natalia ensayar. también. Y practicar en casa y darle vueltas a las... A mí eso me gusta mucho. Y quedar con ellos. Y luego, cuando las cosas están bien, pues promocionarlas también. Claro. Quizás yo soy un poco más crítico ya en eso también. Hay como dos facciones en el grupo. Ok, la creativa de vamos con todo. El libertinaje y el un poquito más. Y nosotros, Pero eso mola, es guay porque Está guay. Si no seríamos, si fuésemos seríamos todos mucho así- peores porque Miguel y yo, a pesar de que yo soy muy tímido, se nos hierve el culo por ir ahí a tocar, a hacer cosas, nos mola estar metidos Sí. en fregados. Y ellos son como un poco más, yo esperaría una semana, lo repasaría, lo vería mejor. Y Miguel y yo, pues deberíamos ir mañana a tocar. Entonces, al final tocamos pasado mañana. Tenemos Entonces, un mola, concierto está el día guay. siguiente y el día anterior todavía estamos probando. Bueno, y si aquí hacemos esto, Sí, pero no lo sí. hicimos nunca. Sí, pero todo va bien, todo fluye. Tranquilo, ay, ¿por qué estás tan nervioso? No lo sé. no sé, porque no lo he tocado nunca y mañana Correcto. salimos en Todo directo. va bien, ¿no? pero decidimos ayer, tocamos mañana. Sí. Ayer decidimos, buah, pero flipas, cambiamos el tempo, ya cambiamos el tempo. Campa- Pero vamos a cambiar, Oh. hay algo más. Se hace. Buah, y mi cabeza, papá. Claro, porque tú eres el que marca el tempo. No, a ¿no? ver, no es tanto lo que me preocupa, sino lo que puede llegar a pasar con esos ese cambios. pequeño, con esos cambios en tan poco periodo de tiempo. Pero como Arriesgamos mucho. El problema sí, es que verdad. también como nos está yendo bien, no nos Ajá. estamos dando cuenta de lo mejor que está esa posibilidad. ¿Qué pasa? Pero lo bueno es lo que dicen ellos. Somos como un poco más diferentes en ese sentido. A la hora de trabajar, bueno, pues estamos encontrando nuestra Un equilibrio Sí, ahí, el ¿no? equilibrio para el trabajo en ese sentido. Porque al final sois un equipo. Sí, 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 sí. es que es eso. Porque Sí, sí. al final un grupo musical, yo después, vosotros sois el episodio número 8, cuanto más grupos conozco, más me doy cuenta de que al final hay un equipo de trabajo y que cada uno como que tiene su función, ¿no? El que llega y arriesga y es que al final es necesario porque tira, del que a lo mejor es más conservador y decir, no, espera que hagamos esto hasta que el sonido nos salga perfecto, ¿no? Es Claro. como cada Yo uno... creo que es más importante Sí. eso que el instrumento que tocas. Realmente lo que traigas, sí, lo que aportes. la Eso energía es de más- cada Eso y uno. las influencias de cada uno también. que, También. bueno, yo lo noté mucho. Por ejemplo, es eso lo que decía Héctor, ¿no? Al tocar solamente las canciones con acústica y... O sea, toco la guitarra solamente para la excusa de poder cantar, nada más. Entonces me quitas los acordes y estoy jodido. Vale. Pero eso, ellos empezaron a vestir un montón las canciones y yo lo agradecí mucho, la verdad. porque Claro. nunca, no creía que eso que estaba con 4 acordes se podía llevar a algo mucho A tan más, lejos, más ¿no? chulo, la verdad. sí. Claro. Sí. Claro. Y para ti, Anxo, ¿cómo fue encontrarte con este trío Calavera y decir, esto mola, yo me quiero meter? Fue increíble. Sí. Fue increíble. O sea, ahora lo hablaba contigo fuera antes. El progreso de cómo estaban hechas las canciones a cómo están ahora es la leche. O sea, hay un cambio brutal.
Y ese proceso se vive, pues, a lo mejor a veces por frustraciones, por circunstancias, bueno, pero se vive. Algo bueno que también estamos aprendiendo es que al final pasamos muchas horas juntos. Claro. Y La convivencia. claro, y A tolerarse, aprender a tolerarse. Estos al final somos 4 amigos, Sí. pero que sí, pero que pasamos muchas horas juntos. Y cada uno con Es sus algo más- ideas no es lo mi- musicales. no es lo que son mítico que muy dices, diferentes. tengo un amigo. Ya. Ya voy a tomar un café, puedes hablar de cosas a lo mejor un poco más personales, depende, ¿no? Pero en este caso hay conceptos que chocan. Y ya no chocan uno contra uno, chocan 4. Ya. Y llegar a ese punto es también saber disfrutar del momento y saber, pues no sé, aprendes como persona también mucho. Y eso es increíble, la verdad. Qué guay. Porque a la hora de tocar eso se expresa también. Obvio, O obvio. sea, es increíble. Sabemos, se nota un montón cuando estamos cansados, cuando estamos con ganas, cuando a lo mejor por cosas llevamos una semana sin tocar, vamos y es que lo reventamos en el local y decimos, ¡buah! ¿Pero qué acaba de salir aquí? Ya. ¿Sabes? A nuestro concepto. quiero Sí, sí, decir, sí, sí, claro, sí. claro. Y bueno, eso es lo que dije, increíble. Sí. Qué guay. Nos dimos cuenta de que cuando ensayábamos los jueves por las tardes Sí. era un mal día, porque llegábamos Ah. todos con la cabeza como un bombo, cada uno con sus cosas, un poco enfadados, no entre nosotros, pero por, De la por- vida. por Sí, de la estímulos vida, externos. sí, claro. Y al final nos notábamos que se generaba tensión en el ensayo. Entonces, bueno, cambiamos Cambiasteis ese el día. sí. De hecho, Yo menos y Diego menos, ¿eh? Sí, sí, Esas tensiones sí, son las tensiones entre sí. batería. Aquí. aquí algo que me comentaban. Yo soy paciente y lo quiero mucho, pero a veces... Claro, a ver, es que al final son caracteres diferentes claro. y es convivencia y es un montón de cosas y luego trabajo, objetivos, porque por mucho que empecéis como hobby, en el momento que queréis profesionalizaros, empezar a tocar en fiestas, aunque sean fiestas, eso ya se transforma en un trabajo. Y sobre todo cuando aparece el factor dinero, que puede ser un elemento súper discordante, en plan, no, pero es que yo voy a los ensayos tantas veces, tú no, es que yo trabajo más, tú no. Es normal que en cosas así surjan conflictos. Ese es el único problema que todavía no tenemos. El del dinero, ¿no? Porque como nos pagan una mierda, pues todavía no Nada. surgió ese problema. Es Claro, buenísimo es en no plan, tener ese problema. ¿quién se va a poder comprar una de patatillas y quién una Coca-Cola? De momento, Cuando llegue ese momento, si llega, Claro, imagino que nos poco pelearemos. No, no Sí. llegará, no llegará. Pero Por ahora no. estamos muy bien. De momento lo gestionáis guay. Y a nivel organización, entiendo que vosotros tenéis una vida que sostiene la vida musical. Entonces, ¿cómo compagináis esto? Nos organizamos muy bien bajo mi punto de vista. A ver, claro, Héctor y yo tenemos mucha suerte, la Sí. verdad, porque bueno, somos Tenemos profes, muchas horas profes de primaria O bastante. y sí, tenemos muchas horas libres. Ahora en verano unas cuantas. Sí, Sí. en verano más, pero incluso durante el curso Tenéis horarios que se adaptan. tenemos margen suficiente para poder dedicarle eso, tiempo a la música y que nos apetezca, la verdad. Ujú. Eh, Tenemos unas parejas que lo respetan, entonces... Claro, es que ahí es súper importante también, ¿no? Más o menos. que lo hace, en el caso de Héctor no es tanto que lo respeten como que lo aguanten. También, también. Hay una... Son casi sinónimos. pero Claro, hay matiz. una barrera entre respeto, resignación. Sí, claro. Sí, y tú, Dieguiño, bueno. Tú haces lo que Al final puedes. uno hace lo que quiere hacer. Y si quiere sacar tiempo para algo, pues aparece. Aunque lo tengas que pintar tú, pues lo sacas. Te cuesta más. Hay días que es como, hoy no iría, pero coño, ya están 3 yendo y no va a ser tú el que diga que no. Claro. Entonces eso también te hace ir. Al Ajá. final. Y joder, luego llegas y ves que vale la pena, entonces es fácil. Es- Para mí es fácil. Escucharte es como escuchar a la gente que te dice, apúntate al gimnasio, Erika. Claro, exacto. Comprométete con el gimnasio. Con el gimnasio me Cuesta pasa un poco, todo lo pero- contrario. Pero De sí, yo todos creo que es modos- verdad. Joder, si algo te apetece tanto, pues vas, Sí. ¿sabes? Porque llegas ahí, pues, no sé, es guay. De todos modos, hay mucha comunicación. Vale. O sea, hay mucha comunicación entre nosotros. Sabemos, a la semana, terminamos a lo mejor el ensayo del sábado, ya el domingo no ensayamos, entonces más o menos sabemos lo que cada uno tiene y lo que no durante la semana y decimos, bueno, ¿qué día libre tenemos? Vale. Tal. O sea, ahí, pues, como para todo, yo creo que uno de nuestros fuertes es la comunicación. A veces nos cuesta. Y pues en cuestión de organización sí, es muy fácil, ¿eh? O sea, Calendario y ya está. Vemos tal, solemos Sí, tener, ¿qué día podéis? Pues solemos tener siempre la misma rutina, miércoles y sábados por la mañana, y en caso de cambios
se sigue hablando, vemos día y ya está. Perfecto. O sea que genial. Genial. También genial. pagamos una sala de ensayo, que es Claro. algo que también te empuja a decir eso. No, Ah. no vamos a ser gilipollas y tirar Porque un dinero a la basura todo el Pues día. empezasteis, creo que empezasteis en un ocupa- garaje, es un ¿no? 80%. Espero. No. Pero al Toda gimnasio historia también se empieza paga. en un garaje. Algo así, Sí, ¿no? algo así. En mi trastero, sí. Ah, en un trastero. Bueno, vale, bien. Trastero Algo de casa así, de sí. Héctor, luego en el- Pero a ver, por respeto a los vecinos también. Dejasteis el trastero, ¿no? Pasamos al trastero de casa de mis padres también, donde Vale. hacemos estos Por conciertos de respeto a verano. tus padres. Y luego pasamos por alguna otra sala también, por Vigo Sónico. Sí. Vigo Sónico, Estuvimos ensayando allí un tiempiño. Sí. Y ahora desde hace, no sé, Un año así, por un ahí, año sí. y algo. Tenemos también un local de ensayo en Planta Sónica que compartimos con otra banda. Y lo que decía Diego, es decir, sí, vale, que somos organizados y lo que quieras. Pero yo creo que el hecho de pagar nos hace también... Ayuda, ayuda, Claro, mira, ayuda. ya que lo estamos pagando, vamos Sí. a rentabilizarlo. Claro, Obvio. vamos a sacarle provecho. Obvio, obvio. ¿Qué tal la experiencia Vigo Sónico? ¿Ayuda un programa así como este? ¿O es insuficiente? ¿Podemos Vigo hacer Sónico. Sí. Bueno, está bien. Partamos de la base que es gratuito. Te están dando unas salas, te están dando unas horas, 2 horas a la semana, me parece que eran las horas de ensayo. Y está, joder, está genial, sobre todo para chavales que quieren promocionar a la gente joven, que tengan esa oportunidad de ensayar gratis, incluso ir a algunas clases gratuitas durante una Sí. temporada. Yo recuerdo el año pasado probé un curso de batería de unos días. Tú, Diego, me parece que a canto habías probado ahí, ¿no? Sí. Genial que tengan Mola, está muy guay. estas iniciativas, Se lo desde curran luego. bastante, la Estaría muy bien que hubiese más, verdad. Sí, claro. Vale. más sitios así. La diferencia Y, es bueno, donde que vamos se ahora. supiese más también. Donde vamos ahora llevamos nuestro material. Es una sala donde llevamos nuestro material y tocamos con nuestro material. Ahí tienen una batería común, un amplificador común y es un poco distinto. Ya. Por eso nos cambiamos. Pero bueno, que está muy bien también la opción de Vigo Sónico. O sea, que más vigosónicos. Sí, claro. Claro. Que den más pasta a Vigo Sónico, eso es lo interesante. Totalmente, ese era el mensaje entonces, ahí que más vigosónico, que le hace falta. Porque Vigo tiene un ratio de artista por metro cuadrado un poco Sí, sorprendente, ¿no? Sí, el otro día lo comenté con un chico que, bueno, una tienda de instrumentos musicales y cosas así. Le pregunté, porque tiene una tienda en Coruña y otra en Vigo. Sí. Y le pregunté qué tal la comparativa y me dijo, es que en Vigo hay muchísimas bandas, flipo. O sea, es una pasada. Pero nos faltan salas de concierto. Ujú. Sí, ¿No? sí, la programación hay que Sí. hacer algo ahí, sí. Sí, ya lo creo. Sí. Antes Hay está- muchísimas bandas, pero tocan 4 en Vigo. Ah, Me ha vale. pasado algo curioso. Siempre son los mismos. Y el como verano las también pelis es muy españolas. buena opción Un para poco- hacer. Están para Resines hacer y 2 más y conciertos, ya o sea. se acabó la escena. Perdón, Ancho, di. Nada, que en verano, verano. que es una buena opción, o sea, conciertos de Vigo, Sí, hay mucho chiringuito ahora. gente de... Y en la calle. o sea, No, sí, es una pena, efectivamente, que los que tengan que arrancar un poco todo esto de los conciertos sean los chiringuitos. Pero claro, Ya. se acaba el verano y se acaban los conciertos. Claro, y que Claro. al final el concepto de chiringuito no deja de ser que vas bajo papel, ¿no? Quiero esto, es un ABC y haces... Quiero decir, lo que te pido porque es lo que llama. Al final, si tú te estás matando a crear un trabajo, que, bueno, en nuestro repertorio metemos versiones también modificadas, quiero decir, a nuestro rollo, pero damos valor a lo que tenemos. Y eso en chiringuitos, por norma general, no es. No. No, Buscan, no es la- buscan claro, entonces, el acompañamiento claro. de unas versiones, Claro, tal. de Claro, algo, las- algo más las versiones específico. están. Y creo que al final, con la cantidad de grupos que hay en Vigo, la ciudad tiene muchas posibilidades en verano. Las Totalmente. noches que están haciendo, un escenario hay. Es que pongas donde lo pongas. Y los locales también tienen, perdona, No, no, muchos problemas también para poder tener Poner conciertos, música. ¿no? Pues, para poder poner música alto y tal. Yo entiendo también el tema vecinos y tal, pero no sé cómo se puede arreglar. Sí. Sí, pero es curioso que una ciudad que no facilite este tema musical, Sí, que aún así, tenga claro. este volumen de músicos en la ciudad, ¿no? Es como contraintuitivo. Dices, una ciudad que no fomenta la música, que no tiene buenas salas, que no tiene un circuito montado en tal, que haya tantas, dices, algo tiene que haber en el corazón de la ciudad, ¿no? Sí, no sé, el interés existe, está claro. Y yo creo que el interés de la gente por escuchar cosas que no sean versiones también, pero bueno, es lo que estábamos comentando, ¿no? Hay que fomentarlo. Es decir, Exacto. muchas veces no sabes que algo te gusta si no lo conoces. Y yo creo Entonces, que tiras de la apuesta fácil. Yo creo que al claro, final sabes que tú eso sabes va- que si va van a a la tocar gente, unas claro. versiones la gente va a estar contenta. Si traes a un grupo desconocido, hay un riesgo ahí que a lo mejor el que contrata pues no está dispuesto Claro. Ya. a arriesgar. Pero es que en el grupo desconocido es cuando
cuando realmente dices, mira. Obvio, obvio. claro, Esto lo hemos dicho ahí ya estaba. en algún concertiño charlando con grupos de que al final es cultural porque hay otros países donde la gente es la que no consume covers. Es decir, claro. a la gente, si tú vas a un bar y te traen a un tío que hace un cover, esa gente va a protestar porque quieren ir a un bar a descubrir música. Entonces al final también No, toca... ¿tú a lo- estás segura de Sí. de Otros, que mucha- otros países. En otros Ah, en países, otros en otros países, países, sí, 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 sí. que es como algo Sí, sí. cultural. Entonces, Aquí claro, pasa, tendríamos pero, que perdón, a cambiar nivel- nosotros. Ay, ¿no te pasa nunca que un colega tuyo te dice que descubrió a un grupazo en un festival? Sí. En el festival de moda de turno. Sí. Descubrí a estos tíos, son increíbles. Y esa misma persona va a tomarse algo y estás tocando algo que no sea... No puedo vivir sin ti y te dice que eres un coñazo absoluto. Y no hay porque manera. Claro. Es un poco, no sé, a mí me Claro. parece como que la gente lo mide así un poco, depende del contexto, ¿no? Tal Yo entiendo cual. que si en un bar o en un sitio donde está la gente tomándose algo tampoco quieren prestar atención, quieren un hilo musical. Sí. Y la excusa de decir tengo música en directo, unos tíos tocando ahí cualquier cosa, está guay. Y los grupos de cover molan, pero tiene Sí, que haber y es espacio para divertido todos. también. Hay que tener equilibrio. Y que luego también hay una tarea por parte de los músicos que creo que es la de ser capaces de adaptarse a lo que al sitio al que vayan, me refiero. A lo mejor los chiringuitos no tirarían de cover si hubiera ya una anticipación de ciertos grupos de decir, mira que yo tengo un formato que va a funcionar genial en este chiringuito y no, ¿sabes? Es como, yo creo que hay un trabajo como por varias partes. Una, la ciudadanía, que tenemos que ser más exigentes a la hora de decir, oye, que los covers están guays, pero tráeme música nueva que quiero Claro, descubrir. es un problema de todos. está claro. Claro, es una cadena, entonces hay que romperla. Yo Sí, soy partidaria de estoy de romper acuerdo. estos círculos Es viciosos. verdad, sí, sí. Hay espacios para todos los conceptos. Exacto. Que Es complicado exista- porque hay muchos factores. El factor, lo que tú decías, el factor dinero también. Al final, si hay un grupo de covers que te ocupa 3 horas de tu garito por 4 duros, Claro. está rompiendo el mercado muy a la baja, ¿no? Entonces luego tú vas a tocar tus movidas por ahí y la gente te paga de cenar y una birra y quiere que estés 2 horas ahí, que montes todo, que vengas desde tu casa con todo el chiringuito, Bocatita rico de que pagues chorizo. todo el técnico de sonido. Es como, hostia, esto no me da las No cuentas. te da, no Así te no da. me salen. Es un No. hobby esto para mí, pero Sí. tampoco puedo ir Hombre, a pero que no palmar me cueste pasta. Claro. Por lo menos salir a Por pre, eso digo ¿no? que al final- La gasolina hay que pagarla, Es que no es sé. complicado, lo que tú Ya, dices, el del es- chiringuito, el de la sala, el músico, el público. Es un círculo vicioso. Habrá que pensar a ver cómo podemos arreglarlo. Pero ahora vamos a pasar a la parte de ¿y cuándo empezasteis a tocar? Que a mí me gusta mucho haceros esa pregunta. Diego, ¿cuándo empezaste tú con la música? Pues yo creo que de así, mi adolescencia, 16, 15 a lo mejor. Ujú. ¿Y tú tocas guitarra? En este grupo toco el bajo. El bajo. Toco el bajo y la guitarra igual de mal, pero toco ambos. Vale, Igual de bien, bien. Vamos a bien. decirlo así. Entonces, sí, empecé tocando la guitarra, porque es lo típico que te mola. Todo el tocar mundo empieza con la y guitarra, tal, sí. no sé qué, tal. Tocando un poco la música, pues la misma música que escuchas, ¿no? Que no sé, con 15, 16, yo no recuerdo bien qué escuchaba. Nirvana, Kravitz. no, De hecho, un poco de rock and es roll una así pregunta que variado. suelo hacer, ¿no? Como, ¿qué canción fue la primera que machacaste hasta morir? Alguna muy fácil, pero por capacidad, no por tanto por gusto. Creo que era alguna de Elvis o algo así. Oh. Los Midtender, o alguna que son 3 acordes y que se repiten sin Sí. parar y dices, esta me la puedo permitir, ¿no? Y Sí. cuando nadie te escucha hasta la cantaba y todo. ¿sabes? Y nada, a partir de ahí, luego estuve de chavalín en un grupo también, de los 18 y los 20 y pocos, que se llamaba Notarios, que era un grupo aquí. Bueno, tocamos bastante en Vigo, la verdad. Y ahí tocaba el bajo también, porque vino un guitarrista mejor que yo y me empujó a te tocar, quitó, toca el bajo, tío, te quitó el toco yo la puesto. guitarra. Sí. Y estuvimos haciendo eso, bueno, grabamos una maquetilla aquí en un estudio en Vigo y estuvimos haciendo cosillas. Y luego tuve unos años que estuve tocando un poco en casa y no tenía contacto con ningún músico hasta que me crucé con Miguel aquí otra vez y lo retomé. Y ahora la verdad que estoy súper on fire. Estás a tope. Le dedico todo el tiempo que tengo libre a Entraste ya a la en, música, pues, en, sí. en Ahora estoy 100%... en plan, ojalá haber empezado antes, pero... Bueno, pero- las cosas llegan cuando Exacto, llegan. Yo exacto. soy muy creyente de que los astros se alinean, Puede ocurre ser. la magia y pumba, ¿no? Estás Pues en un sí. periodo nuevo de tu vida. Muy guay, muy contento, la verdad. Me da mucha paz. Qué guay. Hacer música es muy guay. Qué guay. ¿Y tú, Miguel? ¿Tú cantas Yo desde antes- siempre? O... Siempre me gustó cantar, pero bueno, antes de nada un matiz pequeño. Yo creo Ah. que lo de Diego, de que toque la guitarra y que luego de repente toque el bajo, que fuchique así un poquito con las teclas, aunque todavía no lo experimentamos aquí, pero llegará. Yo creo que no es tanto que no domine un instrumento, sino que tiene, bueno, desde mi punto de vista, tiene bastante gusto, tiene muy buen gusto y buenas ideas. Entonces sabe adaptarse mucho mejor a un instrumento que no sea el principal para él que otras personas. Ah, qué Entonces, bueno. esa habilidad majo está es este muy tío, guay. la la No, verdad. pero es un matiz Sí. importantísimo, sí. Sí. Yo, Sí, sí. O sea, yo soy consciente de que se le ocurren cosas que a mí no.
Vale. Ahí me quitas de los acordes y la letra y me Ay. cuesta bastante más. Bueno, pero también tienes que tener la flexibilidad. Yo creo que el que crea una canción o lo que sea, donde necesitas la intervención de otras personas, tienes que tener la flexibilidad para que el otro deje su huella, ¿no? También que... Sí. Porque hay veces donde ves a creadores que es como, no, yo lo quiero así, que no se salga ni medio milímetro. No, aquí esto no pasa. Y es importante, yo yo- creo que cada uno de vosotros podáis aportar desde Sí, vuestro creo que es punto. una mezcla de, no sé si será mi personalidad o el hecho de que nunca me había centrado en la música tampoco. En mi casa mis padres fueron profes de música los dos. Ah. Mi hermana estudió en el conservatorio y tocaba, iba a decir tocaba muy bien el piano y canta genial, la verdad. Y todos cantan bien en general. Y Pero yo tú no. siempre, Tú no siempre era más querías. de fútbol. Fútbol, vale. ¿sabes? Era el niño futbolero en la casa de música. Está Efectivamente, bien. me gustaba cantar, siempre me gustó cantar y siempre Sí. canté. De hecho, bueno, pues cintas, casetes de Alejandro Sanz, y ella baila sola de mi hermana. me descubrí cantándolos. Vale. Pero en empezar a tocar guitarra y a cantar y a intentar hacer cosas yo, en la época de la universidad, yo creo, empecé así a tocar las típicas versiones. Hablábamos antes de No puedo vivir sin ti. Yo empecé con No puedo vivir sin ti seguramente. Seguramente. Sí. Y nada, eso fui haciendo eso, tocando simplemente por gusto en casa. Y no sé qué día intenté escribir. Vi Y que salió salían algo. palabras y tiré por ahí. Y ahora sí que es cierto que lo que me gusta es intentar escribir cosas nuevas en vez de tocar versiones, la verdad, sí. Qué De hecho, guay. acabo una y en vez de perfeccionarla y hacerla un poquito mejor y adornarla, ya quiero hacer otra. Sí. Esa es Ya la musa soy un tuya que poco te está más- diciendo, pero sigue, no pares. Lo hemos bautizado como diarrea compositiva. eso es. Diarrea compositiva me gusta. Le pasa cualquier sí. cosa y sale una canción. ¿sabes? Perfecto. Y siempre son bastante... Sí, Tiene poca poco que retoque. rechazar, la verdad. Qué guay, qué guay. Y así fue, así sí, y yo eso, pues, ¿no? Llevo ahora un par de añitos en clases de canto. Ah. Sí, me hacía falta y me di cuenta que me apetecía y que había mucho, bueno, hay mucho margen de mejora. Estoy en clase de guitarra también, entonces ahora estoy ahí un poco en la dicotomía de en qué centrarme un poquito más, porque si no al final sí avanzo, Pero a pero no poquitos. avanzo lo que me gustaría, entonces Claro, ahí a lo mejor ellos sería... tocan mucho mejor. Efectivamente, a lo mejor es reflexionar en plan, bueno, a lo mejor la guitarra con lo que sé ya me vale porque es un acompañamiento para mi creación, pero mi instrumento es la voz. Porque al final las cuerdas Sí, me apetece vocales más priorizar no por ahí dejan de ahora, ser sí. tu instrumento. Sí. Y, hay Sí. que... Y sobre está todo bien. estando bien rodeado y sabiendo que Obvio. ellos van a tocarlo Eso es una muy fortuna. bien, pues ya me sirve un poquito de excusa también, ¿no? No para Total. dejarlo, pero un poquito ahí más de lado. Perfecto. Anso. Anxo, el autodidacta, el percusionista autodidacta. Sí, bueno, ¿Cuándo yo no- empezaste a darle a los tambores? Hace... Pues mira, yo me recuerdo la primera vez que pasé de tocar con cojines a tener una batería. Ah. Yo aprendí con cojines. ¿Vale? 14, 15 años. Tu madre feliz que hasta los 14 solo tocaras Sí, cojines, ¿no? Sí, bueno, y paredes. Bueno, al final fue mi hermano el que dijo a este tío hay que darle una batería porque está insoportable. Vale. Es decir, al final. Y bueno, nunca fui a clases, exceptuando, bueno, ahí atrás, hace un par de años tuve un batería, lo que pasa es que por tiempo Ujú. al final me fue inviable. Es como una tarea pendiente. Pero sí, sobre los 16 años. Luego tuve grupos aquí en Vigo, fui a vivir a Cádiz, también tuve un grupo en Cádiz y tal. Y luego cuando los encontré a ellos, yo llevaba como un tiempo ya sin batería. Ah. Es decir, la tenía en casa. Pero tenías una pausa ahí. Sí, fue una pausa bastante larga. Ujú. Y retomarlo fue muy bueno, la verdad. Fue como tocar esa parte de ti Sí, sí. que se había dormido pero que necesitaba que la despertases, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y muy bien. Qué guay. ¿Cuál es tu parte favorita de la percusión? A ver, mi parte favorita de la Doble bombo. percusión. Lo que pasa es que no sé. Claro, pero aquí empezamos con cosas que sé hacer y cosas que no. Me encantaría el doble bombo, el doble pedal, pero el rollo del juego de platos me encanta. O sea, es como darle una fuerza que si está bien acompañada despierta en ti una cosa, pues como espectador yo creo Ujú. que bueno, que puede ser bonita para ver. Porque aparte
estamos hablando de que hubo una primera agrupación sin batería y de repente apareció la batería, ¿no? ¿Qué aporta la percusión al grupo? A ver, yo lo primero que tuve que hablar con ellos es, a ver, igual me odiáis, porque yo es como que escucho bastante música diferente a ellos. Vale. A mí me gusta, pues a lo mejor un poco algo más pesado. Mi grupo favorito es Metallica. Dista un poco a lo mejor de lo que la línea de ellos, ¿no? Y eso a la hora de tocar también se ve un montón. Entonces, claro, cuando hablé con ellos, acordáis que os dije, tío, es que me vais a mandar a la mierda porque es que esto es así. Venga, que no tal. Bueno, al final fue una adaptación genérica. Ok. De los 4. Nos estamos adaptando aún ahora también. Yo empezar ahora con el acústico, por ejemplo, que os decía que sin platos yo me siento desnudo, pero estoy aprendiendo mucho con esto también. Y pues esa capacidad que tuvimos los 4 de juntar pues los 4 gustos. Y estamos en ello, y creo que vamos a buen pie. Porque yo tengo mis partes donde yo me siento desahogado, a lo mejor pues mi sección de platitos, con tal, y Miguel con sus cositas, tal. Vale, bueno, os vais dando todos, espacio cada uno a cada vuestras canción, necesidades, ¿no? Sí, y eso es bien. Entender la música al final del mismo modo, porque el tema queda mal cuando yo tengo una idea, tú otra, tú otra, tú otra. Es una amalgama de conceptos que tienen que, de algún modo, quedar constancia de nuestras ideas, pero ir al unísono en el mismo tema, ¿no? Si no queda un batiburrillo de conceptos. Claro, que tenga sentido en la canción o lo que estemos haciendo. Entonces, habéis aprendido también digamos, a ceder cuando lo tuyo no entra, ¿no? Igual no es, Aún no estamos tanto, aprendiendo. Claro, sí, a ver, hay Aún en conceptos que sí, todos que hay aprendiendo. que ceder y estamos aprendiendo, pero sorprendentemente hay en ocasiones que suena tan de nuestro gusto que no, pues, Sí, que no hay... no hay que quitar no hay- nada. claro, Vale, simplemente... Por hay suerte partes. son las menos. vale. Sí. Pues con el tiempo también te vas conociendo y ya sabes por dónde van los tiros y el grupo va teniendo un sonido más o menos propio y entonces ya te haces una idea de lo que sí. De lo que va a no. gustar y de lo que Claro, no. Ya empiezas a dejar de... Sí. El brainstorming se hace menos ancho ya. Ya. Y ya Tenemos no lanzas nuestro- cualquier movida para la... Tenemos nuestro tiempo para decir a lo Claro. mejor, bueno, pues esta vez hacemos esta canción así y tal, yo igual un poco más reacio, pero claro, Qué guay. y al final dices, hostia, pues queda genial. Qué guay, qué guay. Conocerse y pasar tiempo ayuda. Qué Sí, guay. sí. Sí, hombre, claro, es todo lo mismo. Héctor, Vale, yo ¿cuándo empecé empezaste tú? muy tarde. muy tarde. Como digo, muy tarde. ¿Cuándo es muy tarde? Con 25, 26 Ah, años. caray. ¿sabes? 25 por ahí. ¿Y previo a los 25 Em, la música qué? A ver, yo previo a la música siempre me gustó el deporte. Sí. Porque Miguel, fútbol, estuvimos en equipos, competimos uno contra otro alguna vez. Sí, hacía deporte y videojuegos. Y iba mucho al bar, a jugar al futbolín, las partidas de tutes, o sea, ese tipo de vida. Y salir por la noche bastante con los amigos y todo el rollo. Tuve una relación, una chica, una relación a distancia durante 4 o 5 meses. Sí. Entonces en esos meses tan largos no me apetecía salir de fiesta, no me apetecía pues hacer la vida que hacía. Y tengo unos amigos que siempre les gustó la música y me enseñaron el riff de Smoke on the Water Ajá. en un día, en una tarde, ¿no? Entonces me moló tanto, dije, hostia, pues... Ya que tengo es pasatiempo. O sea, no es tan difícil, no es tan difícil. A la semana siguiente me compré una guitarra, Wow. me compré el ya me compré el pack para empezar. Ahora tiene 20. Ya tengo, bueno, no, fui acumulando. Y desde ese momento descubrí que me encantaba y dejé videojuegos, no dejé el ocio, no dejé todo lo demás, pero sí que pasó a ser una parte ya importante de mi tiempo libre. Oh, qué bonito, ¿no? Sí. Cómo llega la música a la vida de alguien, lo que hablábamos antes, ¿no? Se alinean los astros y de repente una persona que pareciera que no iba a tener contacto ninguno con la música, de repente ahora se dedica a la música. Siempre me gustó Sí. escuchar música, pero lo veía como algo muy lejano y que era para gente pues muy dotada. Muy ¿no? data, sí. Y que empezaba joven. Pero eso, redescubrí que te lo puedes pasar bien con un riff y a partir de ahí ir indagando. YouTube te da posibilidades, Internet te da posibilidades. Años más tarde empecé a ir a clases y ahí Vale. ya es un aprendizaje personal y profundizas. Voy a la academia DZ, así hago un poco de promoción Sí, de claro. la academia, funciona muy bien, de David Zarandón.
y el equipo de profesores pues funciona muy bien. ¿Son los que hacen el fin de curso en Vialia? Y lo hicimos este año, sí. Sí, estuve yo ahí. Pues yo, para ver, ¿no? Bueno, pues yo Una actué- amiga mía Ajá. cantó la ¿Cuál? de Amy Winehouse. Pues ese la toqué yo. Vale. Yo era que estabais un poco enfadados con el técnico de sonido Yo ese día. yo no sé, pero sí, Sí. sé que hubo problemas con el técnico de sonido, sí. Sí. Y pues sí, pues ese tema de Amy Winehouse, sí, Valerie, Valerie. fue el del tema de Valerie. Mm. Y toqué también el de Clavado en un bar. De Mono. Ah, sí. Sí, muy guay, Está guay. está muy Hombre, bien. me pareció una experiencia muy guay. Yo es el segundo año que voy, porque mi amiga es la segunda vez que actúa. Y digo, jo, qué guay estar en una academia y que te hagan este fin de curso, ¿no? Sí. Es como muy Sí. chulo. Sí, está muy chulo, sobre todo porque abarca un montón, éramos más de 100 estudiantes. Sí. Y no todos los que estamos en la academia vamos a ese festival. Ok. Eso, más de 100 y de todas las edades. Ves niños que están empezando y Por que, favor, moría con ellos. Moría con ellos. y que me les ves encantaron. que, Sí. que tienen una facilidad y que van a ser muy talentosos. Y luego también hay gente mayor, porque cuando Sí. hablo mayor es gente que se inicia con 70 años, Ujú. que igual se acaba de jubilar y dice, pues voy a empezar a tocar porque es algo que quería hacer. Y se suben al escenario con 70 años por primera vez y oye, es algo, está bonito. Es que nunca es tarde. Yo creo La que no. música yo creo que no tiene edad, ¿no? No, Nunca es tarde. para ser un Para virtuoso, nada, en no, pero general. para disfrutarlo, Claro. desde luego. Sí, claro. Para que te guste pasar el tiempo haciéndolo, no, desde luego. No, claro. Ujú. ¿Y qué le pedís a esta vida musical vuestra? Porque sé que vais a poneros a grabar un EP Ujú. y entiendo que ahora mismo pues este es el objetivo principal, pero ese EP nacerá con una intención y con un sueño, digo yo. Que salga bien. Que vaya tempo todo. Y que no te lo suban el tempo el día anterior. ¿Cómo es eso que aparezca un productor y os tire de las orejas? Bueno, Ah, sí. Necesario. A ver, sí, Sí, necesario. sí. Es un toque de realidad que yo creo que sabíamos un poco, pero que cuando te lo dan, te lo dicen así un poco directo y sin, sabes, las cosas que tenemos que mejorar cada uno, pues te das cuenta y lo asumes y tienes dos opciones, o pasas y sigues tocando regular, Pataleta y no mejoro. o lo asumes y, ostras, pues tienes razón, pues vamos a mejorar en esto. Qué Sí, guay. lo que yo no sé lo que le piden ellos y lo que pido yo es esto que queremos hacer ahora. Bueno, que sí que se note como un puntito, un escaloncito más. ¿no? Más. Es decir, el que se note el tiempo que le vamos a dedicar, porque realmente ya deberíamos haberle dedicado tiempo y le estuvimos dedicando tiempo. Lo que pasa es que luego tuvimos un concierto y luego otro y luego lo que decía Diego y yo llegamos al ensayo y decimos, venga, vamos a no sé qué. Entonces se nos pasa el tiempo y acabamos el ensayo y no hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, bueno, yo lo único que pido es eso, que estos que vienen ahora, estos temas, que sí que, bueno, que acabemos satisfechos con ellos, más o menos, porque, bueno, la autocrítica está bien, es importante, yo creo. Y ya está, o sea, no... Yo con Y a partir eso de ahora ahí- mismo me doy un canto en los dientes Mira, si tenemos y algo- a partir de ahí, si podemos luego pues grabar algo un poquito más extenso con más temas, pues maravilloso. Tener no hay dos, prisa. tres temas chulos, bien grabaditos, y de los que puedas luego pues presumir a tus amigos, enseñárselos y que te sientas orgulloso de ellos, pues ya es algo maravilloso. Sin esperar nada más, Sí. ¿sabes? No. Luego que le cogemos el truquillo y queremos y podemos grabar más, pues maravilla, ¿no? Pero Es que no aquí- sé, no estamos pensando en eso porque nos queda ese Sí, pasito previo pero todavía. aquí o sea yo creo que sí que es importante que la gente que no está en la música que entienda que todo esto que estáis hablando conlleva no solo una cantidad de tiempo considerable, sino también dinero. O sea, al final es un hobby caro el vuestro. Ujú. Puede ser muy caro Sí. o puede ser un hobby no tan caro. Sí, como- bueno, como nosotros te lo- la idea que tuvimos desde el principio, desde que montamos, fue el que el grupo se financiase a sí mismo. Perfecto. Para, bueno, al principio tuvimos que hacer inversión, obvio, ¿no? Obvio. Pero bueno, fuimos recuperando ese dinero con conciertos y luego una vez que quedó la cuenta a cero, que ya no estábamos en saldo negativo, pues seguimos haciendo conciertos con la intención de hacer un peto pequeñito para poder esto que estábamos cubrir esto. comentando. Y ahora que lo tenemos, pues queremos hacerlo. Entonces, contrataciones las dejamos en pausa, pero que no se olviden de vosotros porque vais a venir con más temas y... Sí. Tenemos en septiembre, a principios de septiembre, uno ahí en Bayona. Me encanta.
Pero sí, nuestra idea es relajar con eso todo lo posible. Es decir, no vamos a buscar nada. Si nos llega algo guay que nos apetezca, Perfecto. por supuesto. Vale, pues ahí lo Pero dejamos. priorizar la grabación. grabación. Sí. Sí, porque además es algo que somos conscientes que no le hemos dedicado el tiempo suficiente y nos apetece. Y nos queda mucho trabajo. Y, tenéis que hincar codos ahí. Toca Pero, ¿y el sueño más desenfrenado? Siempre hay cierta timidez cuando Llenar el pregunto esto. Metropolitano. Ahí está, gracias, Héctor, Jolín, claro que sí. Mi sueño más es dejar el curro Y vivir que de la esto me dé música. ganar el mismo dinero que gano ahora currando, tocando. Guau. Los 4 en Que una tampoco es furgo. tan loco. O sea, 4 en mucho una dinero. furgo, dice. No somos Los 4 en millonarios. una furgo puede ser, va. Bueno, una Increíble, furgo increíble. o un autobús de estos a los Rihanna, ¿sabes? Así. Sí, Yo ganar por la tanto, pasta yo que, con eso. que gana cada uno a día de hoy, que Claro. es lo básico para vivir, bueno, un poquito bien, no vamos Sí. a mentir tampoco, porque no nos morimos de hambre, pero sí, si dedicándote solamente a la música consigues poder vivir y tener dinero para hacer compra, para tomar algo y irte así de vez en cuando a algún sitito, vamos, eso sería maravilloso. Salvo Héctor, ninguno me dais un sueño muy guay, ¿eh? No, Pero bueno. porque, hombre, a ver, que si viene, claro, hombre, ¿qué te va a decir? Claro. Que no, Porque claro, por bastante supuesto guay. que sí. ¿No pero, tenéis algún sitio que os haga como muchísima ilusión tocar? ¿O un grupo En el con náutico que... también estaría guay. El ¿o náutico no? de San Vicente. Hombre, hay sitios No. donde me molaría tocar, pero... No sé, a mí ahora mismo la fábrica aquí. Vale. Sí. Bueno, pero ese Aquí en Vigo. es Sí. factible. No tocamos Eso nunca es una todavía ahí buena. y estaría guay, la verdad. Ese concedido, ya verás. Aquí soy como un pequeño genio de los deseos, ese te lo concedo. Eso, el Metropolitano, Está ahí, también espero. ya no sé, sí, un poco más difícil. Pero bueno, vamos a hacer magia y que surja. Pero siempre es eso, como digo, sois muy comedidos los músicos cuando... Si tú a mí me preguntas un sueño así y tal, yo por esta boca pido... o- A ver, mi sueño es ganar el mismo dinero que ahora currando, Sí. pero que hacer cosas. O sea, Claro. imagínate yo que sé, pues estar tocando por España por delante, sí, Sí. con todo ahí pagado y luego tener mi sueldo. A mí me llega. ¿Y algún grupo que os encantaría tocar Con ellos. con ellos o después de ellos o antes de ellos, me refiero, que podáis Ah, eso incluso está llegar a bien. conoceros, Yo me lo convivir? pasaría muy bien con los cigarros. Los cigarros. Sí. Estos no los conozco, luego me los pues, busco. Es tan Está guay. divertido. Es rock directo. Sí, sí. Está guay. Me caen muy bien, aparte. No los conozco personalmente, pero de entrevistas y bueno, vídeos y tal. Y guay. A nivel España. Y a nivel internacional... Y Sarria también. Bueno, España, Sarria también. que es un grupo que nos gusta mucho desde hace tiempo, la verdad, y que hemos ido a varios conciertos de ellos y no sé, son gente cojonuda y que suena muy bien, con un estilo propio también. Y no sé, eso... Yo si tuviera que Aparte decir están algo así empezando sería Phonic, a... Eso, sin eso. duda. que- Phonic. Afonic. Si tuviera que decir uno más o menos realista, No, estamos soñando, chicos, es que de verdad, ¿eh? No estáis entendiendo el juego, no estáis entendiendo el Metallica juego. para cuando eso pase estarían muertos, entonces... Bueno. Yo que tenía que tocar con Queen, pero es que Claro. ese sí que es un sueño ambicioso, ¿no? Vale, pero me gustan los sueños. Cantante ambiciosos. incluido. Ya, ese ya no se puede, aún no sé qué te Estamos subas. soñando, estamos soñando, vale. estamos soñando. Pero Pero vale. como sueño sería eso, sí. Para mí Queen, Bowie o algo así sería. Claro, si ya muy se me ha guay. muerto el cantante, tengo un poco Es margen, complicado. ¿sabes? Y cuando pensáis en ese disco que vais a poneros a grabar ahora y que sale y que lo vais a poner en marcha y tal, ¿van a cambiar los conciertos con estos temas nuevos? ¿Sigue un poco la línea? Sí, es la misma línea, yo creo. Sí, la línea sí. Intentaremos ya que son sean las mismas. mejores. Sí, intentamos, a ver, ir increciendo poquito a poco, mejorando, es decir, pasarlo bien y eso, ¿no? Pero no va a haber una transformación. No, sin la misión de hacer cosas, de decir, estamos aquí, en 3 días tenemos que estar aquí. No, yo creo que va llegando un poquito, sí que somos conscientes de que poco a poco nos vamos soltando un poquito más y sobre todo lo disfrutamos más, que eso sí que es bastante importante, el no estar tenso, el vas y tocas porque mejor que tú en ese caso no lo va a hacer nadie porque estás haciendo tus propios temas, ¿no? Entonces, bueno, el quitarte un poquito la presión y eso, y ver que eso pasa a veces también, poquitas, pero pasa, que lo que transmites que llega también. Es decir, independientemente de que pues, te pueda gustar más o menos, o suena mejor o suena peor, el ver gente delante y que te den así un poquito de feedback, pues Se está muy agradece bien. mucho, Sí, claro. sí. Claro. Y cuando hablemos de en un futuro de cómo empezasteis, ¿qué le diríais a esos chavales que estaban empezando con la música?
Tenías que haber empezado antes. Es lo mismo, estaba pensando lo mismo. Ojalá un padre chino cabrón de estos que te obliga a tocar 15 horas al día. Muy bien. El padre de Michael. Oye, pero a lo mejor eso hubiera No, hecho no, que es lo broma, odiases. se moriría Claro, la magia. claro. O sea, un poco más de constancia, No, seguramente. yo lo que dice Héctor, pero al mismo tiempo no me arrepiento tampoco de haber hecho otras cosas. Claro. Bueno, otras cosas no, fútbol. Antes. Sí, claro, No yo- me arrepiento, Lo anterior pero, lo disfruté mucho pero también. lo o sea. podría haber compaginado. Mm. Pero es que no seríais quienes sois ahora, ¿no? Claro, no, por Claro. eso te digo, no me arrepiento para nada. Porque me lo pasé genial, me lo pasé muy, muy bien haciendo eso. Pero sí que es verdad que, un poco con retrospectiva, que siempre es más fácil ver las cosas, sí me doy cuenta de que me gustaba mucho cantar ya antes y no intentaba hacerlo. No tenía Y la ningún- pregunta a la inversa, ¿qué os dirían esos chavales a vosotros? ¿Les gustaríais? Sí, como molas. Yo creo que- No tengas vergüenza, imbécil, me diría mi abuelo. Suéltate, eso sería la clave. Para los dos lados. La pregunta sí, pues, te la contestaría igual para un lado que para otro. No tengas vergüenza, tío, disfrútalo. Mm. Suéltate. Qué guay. Fluye. El mío diría, te olvidaste del doble pedal. Oh, está espinita esa espinita. No, porque como no se me da bien Ya. por ahora, entonces no hay espinita. No hay- bueno. Ilusión. Ilusión. Ay, sí. Jolín. Vale, vamos a ir terminando con la última pregunta del podcast. Esta es impepinable, que es ¿qué os gustaría encontrar en Vigo? ¿Qué nos gustaría encontrar? Es abiertísima, así que cada uno que pida lo que sea. Me gustaría encontrar una ciudad sin rampas, ascensores y centros comerciales. Wow, o sea, vamos a Sin quitarle Navidad, cosas. una ciudad sin Navidad. Una ciudad sin Navidad. Vamos a quitar cosas. Perfecto. Estamos en un Vigo extractivo. Yo, con que se fomente, sobre todo en épocas del verano, más música de la ciudad, me llega. Ok. Simplemente. Como aprovechar el verano como oportunidad perfecta O sea, para teniendo sacar a en todos cuenta, los grupos claro, que, hay ahí, quiero que estáis ahí decir, escondidos si y que algo salgan está fuera. lleno de posibilidades Sí. es el verano. Sí. Luego el invierno ya se gestionará, pero donde no hay una posibilidad es ahora. Y Ya. un verano con escenarios aquí, allá, con pues Si se hacen conciertos en peluquerías, se pueden hacer en En barberías, perdón. barberías, perdón. No, está bien. Vale. ¿Y para ti, Diego? Pues no lo sé, la verdad. Es que me acabo de mudar de Vigo, joder. Es que ahora ya. no ¿Te queda- acabas de ir? Se acabo de ir de Vigo. ¿Por qué te has tío. ido de Vigo? Porque te encantaba. cuéntanos, Diego. Por amor. ¿Por qué te has ido? Oh. No, que va, por una casa cojonuda, la verdad. Ah, vale. Es difícil por tener amor una No, casa. pero sí que es verdad, un poco lo que dice Ancho, ¿no? Joder, que Ser hay una terrateniente escena siempre tira. guay, que sea una escena pública en el mejor sentido de la palabra, ¿sabes? Que todo el mundo tenga, aunque seas malísimo, Sí. que tengas un sitio donde tocar, pero bien, o sea, tocar, no que tú vayas ahí y toques, no, que te organicen para tocar. Joder, si vosotros vais aquí a hacerle la barba cojonudamente a un tío, pues tendréis una navaja que te cagas, una espuma muy bien, un local acondicionado para que el tío esté sudando, pues lo mismo. Que la gente que vaya a tocar a un sitio sea, que sea un curro. Genial. Eso, que se Son todos buenos que se deseos. profesionalice. Se profesionalice el, En el mejor el sentido de la dar palabra opción también, a los que hay aquí en la claro, ciudad. a todo el mundo. Que no solo sea por Hay ahí to- tienes un hay días de hueco, sobra. apáñate, ¿no? Claro, luego ya pues que tú generes más movimiento de gente o no, pues es, pero yo qué sé, no sé. Yo Pero creo es que, claro, si, es eso, una- si eso echa a andar, funciona. Claro, al es final. un circo. O sea, yo no puedo mover gente si no tengo cómo hacerme escuchar, ¿no? No ¿Me puedes entiendo? mejorar tampoco si no tienes Y la si tú eres opción. una banda Claro. que acaba de empezar y te ponen en un escenario con todo bien montadito, Claro. el garito está por la labor, al final eso empieza a rodar y acaba funcionando. Yo creo. Hay que hacer un Vigo Got Talent. Digo, Hay, Tal cual. grupos hay, ¿eh? Hay un montón, hay un montón. Sí, joder, de hay verdad un que montón sí. Lo bonito del proyecto que tengo entre manos es que Vigo esconde muchísimas cosas. Ujú. Y yo lo que tenía pensado que iban a ser 21 episodios, una temporada y luego ya veremos, pues sois el concertiño número 8, episodio 85, ¿no? Entonces, y no he Qué descansado y no paro y tengo más material en el ordenador y cuando me agobio porque se me está acabando el material del ordenador, de repente alguien me dice, ¿no conoces a no sé quién? ¿No conoces a no sé cuánto? Este proyecto de aquí o este proyecto de allá. Entonces, tenemos una materia viva en los cerebros de la gente de Vigo y en los corazones que vale la pena. Así que, pero hace falta gente que lo enseñe. ¿ves? claro. Tú estás empujando el circo. Yo, para que empiece a rodar, joder, eso estoy mola. Haciendo poniendo mi increíble, granito de lo arena haciendo con increíble. esta pequeña colaboración que es el espacio de mi barbería y estos micros, que siempre digo lo mismo, ojalá más gente nos siga, voy a pedir lo mítico de suscríbete
Es gratis, favor. dale like, comparte, comenta, porque me ayuda el algoritmo muchísimo cuando hacéis eso. Y al final mi intención es tener un altavoz más grande, que en vez de 100 nos escuchen 1000, y si en vez de 1000 nos escuchan 2000, pues más gente os conoce. Es que eso es es lo guay, que sí. Es como el lo que yo TripAdvisor, quiero. pero bien, porque Tal aquí cual. no está la gente rajando a lo No. loco ni... Y aparte- solo te estoy haciendo el curro por ti, toma, Tal descubre cual, esto, y échale un no vistazo. me a ver qué pueden comprar porque soy incomprable. Yo no pido pasta por esto es importante que lo sepáis. Yo no cobro por estas mierdas. Entonces, claro, es un criterio totalmente real. Es sano, mola Sí, mucho. y así se mantendrá. Pues que siga así. Pues eso, pues chicos, muchísimas gracias. Muchísimas por la Ha sido un iniciativa. placer, me ha encantado. Gracias. A ti gracias. y a vosotros los Sí, estáis que tenemos también por hoy ahí. tenemos la Felicidades. colaboración Y de acompañante también, exacto, que Iván todo muy y guay. Marti Nos habéis que me han tratado muy ayudado. bien, la verdad. Al público también. Un aplauso al público, por Gracias. favor. Sin esto. Y a vosotros que estáis en casa, pues muchísimas gracias. Ya sabéis que a nivel técnico pues voy aprendiendo, va mejorando la cosa, pero ha habido unos fallitos que intentaremos ir mejorando en cada concertiño y en cada episodio. Así que muchísimas gracias. Os espero la semana que viene con un nuevo tesoro que esconde Vigo. Hasta la próxima. Chao, chao.